Jesús, a quien da y toda honra. Amén, amén y amén. Le puedo dar un fuerte aplauso a usted, Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, déjeme, mire, yo le puse a este tema el justo Lot. Y es que, hermano, Dios es tan bondadoso y misericordioso que llama las cosas que no son como que si fueran. Eso es lo que dice la Escritura. También a veces nosotros nos vemos tal vez en una condición y Dios no nos ve de esa misma manera, sino mira la obra que Él va a continuar haciendo y ve prácticamente el producto final. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver cómo Dios ve. Entonces déjeme hablarle un poquito de este hombre que le llama la Biblia justo Lot, y que a través de él creo yo que podemos, hermano, considerar que nuestra vida, el tiempo que está viviendo realmente es muy, muy importante y sobre todo creo yo que muy delicado también. Entonces déjeme llevarlo aquí a Lucas capítulo 17, verso 26. Cuando usted lo tenga me avisa para poder leerlo. Dice que aquí el Señor está hablando acerca del tiempo en el cual prácticamente Él va a regresar, y Él pone de manifiesto dos cosas. La vida de Noé y la vida de Lot. Entonces Lucas 17, 26 dice, yo tengo esta versión que dice: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Eso quiere decir, hermano, que nosotros tendríamos que ir a revisar todo lo que aconteció en los días de Noé, considerando que todo eso, de alguna manera, hermano, de alguna manera, nosotros también lo estamos viviendo, porque dice: así como en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Y todo lo que se daba en aquel tiempo, de alguna manera nos está marcando también y recuérdense que una de las cosas que dice la Biblia, que en aquel tiempo no era que la maldad se había incrementado. Y hermano, perdónenme, nosotros estamos viviendo en tiempos en que la maldad se está incrementando. Y otra cosa, si la maldad se está incrementando, tendríamos que considerar el otro pasaje que dice que a causa del incremento en la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso quiere decir que el crecimiento en la maldad puede hacer que a un hijo de Dios descienda el amor hacia Él. Y entonces estamos en tiempos peligrosos, en tiempos que la maldad va a tratar la manera de contaminar nuestros corazones para que el amor hacia Dios descienda. Entonces, por eso la importancia de ver estos días y lo que acontecía, porque, hermano, créanme, estamos viviendo como lo dice la Escritura. Bueno, déjenme ir un poquito más adelante. En el verso, siempre en el capítulo 17, pero verso 28, miren lo que dice aquí. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Ahora nos pone de ejemplo a Lot. Y mire, ahí dice, hace una descripción de qué eran las cosas que se daban en aquel tiempo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Ahora, paremos un momentito, porque yo creo, hermano, que definitivamente nosotros tenemos que considerar lo que está escrito. Mire, ¿qué notamos o qué podemos ver si realmente venía una destrucción para una ciudad? Venía un juicio sobre esa ciudad, pero dice que en esos días comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero dice, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre. Entonces, yo quisiera que pensáramos un momentito. Mire, vayamos con Noé. Noé dice que anduvo predicando que iba a llover, que venía un diluvio y que Dios iba a cubrir la faz de la tierra con ese diluvio. ¿Cuántos le creyeron? Solo su familia. ¿A cuánto les predicaría? Pero de alguna manera, tal vez podríamos decir que una de las cosas que tal vez a ellos los confundió
Es que, hermano, anteriormente, en aquel tiempo, no llovía como llueve ahora en este tiempo, sino que salía un vapor de la tierra y eso era el que regaba. Pero él está diciendo, va a llover. Entonces decían, nunca hemos visto eso. Entonces, como nunca lo habían visto, ellos decían, ellos consideraban que Noé no estaba siendo genuino, no estaba diciendo la verdad. Pero ahí está que estaba diciendo la verdad. Pero muy poco le creyeron. Ahora, aquí en el verso 28, note usted que aquí está hablando que venía ese juicio, pero la gente estaba comiendo, bebiendo, compraban, vendían, plantaban, construían. Entonces, ¿qué nos deja ver eso? ¿Qué nos deja ver eso? Que definitivamente, aunque venía un juicio, ellos no lo comprendían y seguían su vida normal. No había cambio en ellos. No había un momento de pensar y decir, ¿y será esto será así? ¿Será que viene esa destrucción? ¿Será que viene ese juicio? Y entonces, si el Señor está diciendo que su venida va a ser como en los días de Lot, nosotros tendríamos que considerar, hermano, que nuestra forma de pensar sería en que realmente está muy cercana a la venida del Señor. Amén. Y si está muy cercana, tendríamos que tener cuidado que no lo miremos livianamente. Porque, hermano, dice la Biblia que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Pero note, si se purifica a sí mismo, es porque de alguna forma se está viendo a sí mismo y está considerando algunas cosas de las cuales tiene que ser limpio. Eso quiere decir entonces que esa persona, cuando tiene realmente su corazón y su mente puesta en la venida del Señor, va a estar considerando su propia vida para decir, no, a mí me falta. Yo tengo algunos problemas en mi alma. Yo tengo unas situaciones que si me presento delante de Dios así, voy a salir con pérdidas. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros debemos de considerar. Pero lo que me llama la atención también es que, pero dice aquí en el verso 29, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Ahí solo se salvaron, al principio, puedo decir, déjeme decirlo así, al principio solo se salvó Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y eso de alguna manera, eso quiere decir que Dios trata la manera siempre, hermano, a hablar de tal manera que las familias puedan ser salvas. Eso de alguna forma lo tenemos que ver. Entonces, viendo esto, hermano, si dice aquí que la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor va a ser como en los días de Lot, yo me quiero remitir a Génesis, porque ¿qué pasó con Lot? ¿Qué fue lo que lo llevó a Sodoma? Esa es otra cosa. Porque un justo estaba metido en una tierra de maldad, en una tierra de pecado, en una tierra, hermano, que Dios se cansó del pecado de ese lugar. ¿Por qué estaba un justo metido ahí? Y eso fue lo que me llamó la atención a mí. Entonces, miren, vayamos ahora, déjenme leerle solo la última parte de esta parte de Lucas. Mire, el verso 31 dice, en ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Y dice, oiga lo que dice el verso 32, acordados de la mujer de Lot. Pero entonces paremos, ya le dije yo, si compraban, si vendían, si comían, si bebían, quiere decir que la vida, que los que estaban en ese tiempo vivían normalmente, como que nada iba a pasar. Bueno, pero ahora el verso 31 de alguna forma nos explica un poquito más. En ese día, el que esté en la azotea, pero ya eso lo está poniendo para ellos en el tiempo que estaban, ya no eran solo los días de Lot, sino en ese día, el que esté en la azotea, y oiga, tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Por favor, paremos un momentito ahí. El que tenga bienes, no descienda a llevárselos. Eso quiere decir entonces, hermano,
que una de las cosas que nosotros tenemos que considerar que nos pueden de alguna forma retener en esta tierra son los bienes materiales. Y me llama la atención porque ahí lo dice claramente: no descienda a llevárselos, los bienes que tiene en su casa. Eso quiere decir entonces, hermano, que de alguna manera nosotros podemos poner, déjeme decirlo así, podemos poner nuestra confianza en las cosas terrenales, y que de alguna forma nos pueden distraer del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque, hermano, que viene juicio sobre esta tierra, todos lo sabemos. Que vienen días de tribulación como nunca ha habido sobre esta tierra. Vienen 7 años de tribulación, hermano, y que Dios quiere que su iglesia no pase esa tribulación. Pero todos de alguna forma tenemos que examinar nuestros corazones para prepararnos e irnos con Él. Y cuando nos presentemos delante de su tribunal, no tengamos nada de qué avergonzarnos. Pero eso quiere decir que entonces tenemos que estar viéndonos a nosotros mismos para considerar si hay algo que tenemos que corregir, porque este es el tiempo de corregir, este es el tiempo de restaurar, este es el tiempo de abandonar las cosas que de alguna forma nos pueden retener en esta tierra. Bueno, entonces dice aquí: de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. O sea, hermano, hay cosas que nos pueden retener a nosotros, que en un momento de nuestra vida tendríamos que decir: primero Dios, antes que todo bien material. Y por eso dice aquí, mire, verso 32: acordados de la mujer de Lot. ¿Por qué dirá la Biblia eso? ¿Por qué dice que nos recordemos de la mujer de Lot? Bueno, entonces ahora recordémonos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Fíjese, hermano, que había una instrucción: nadie debe volver hacia atrás. Nadie. Pero aquí dice: acordaos de la mujer de Lot. Pregunto: ¿y qué habría en Sodoma que aquella mujer, teniendo esa instrucción, fue más fuerte lo que estaba dejando que la instrucción que tenía de parte de Dios? ¿Qué había? ¿Qué tendría? No dice la Biblia, hermano, pero algo había allá en Sodoma que ella tenía que dejar, que ella tenía que soltar, que ella tenía que desprenderse de su corazón, pero que no pudo ya cuando el hermano ya estaba saliendo de ahí. No, mejor dicho, ya había salido, ya solo quedaba ahí. Hermano, era una tentación terrible la que ella vivió, pero de hecho su corazón estaba ahí, que volteó a ver, y usted sabe que se convirtió en una estatua de sal. No alcanzó lo que Dios quería, porque algo había allá que había dejado y que ahí estaba su corazón. Bueno, y hermano, y a veces nosotros hablamos de la mujer de Lot, así que esto y lo otro, y que volvió a ver, y etcétera. Pero recuérdese que empezamos a hablar del justo Lot. Pero lamentablemente su esposa en el camino se quedó. Ahora, déjeme llevarlo a algo. ¿Por qué fueron a parar a Sodoma? Porque ahí está uno de los nudos de esta historia. ¿Por qué fueron a parar a Sodoma? Bueno, entonces vayamos a Génesis capítulo 13. Miren Génesis capítulo 13. Mire cómo empieza la situación esta. Usted sabe que Lot era sobrino de Abraham. Este hombre había perdido a su padre, y después lo había tomado su abuelo, después murió su abuelo, y entonces se quedó con Abraham y caminó con Abraham. Y mire lo que pasó. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Eso quiere decir que el hombre era un hombre próspero. Si aquí dice
Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Entonces déjeme decirle, Lot tenía sus bienes. Puedo decir yo, era rico. Y mire lo que dice aquí: y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Está hablando de las posesiones de Abraham y las posesiones de Lot, y entonces ya la tierra no los podía sostener. Entonces déjeme hablar de Lot. Eso quiere decir que Lot había prosperado. Eso quiere decir que Lot llegó a tener, hermano, tal vez ni lo que nunca se había imaginado. Tenía ovejas, tenía vacas, tenía tiendas, tenía pastores. Eso quiere decir que Lot había prosperado grandemente bajo la sombra de Abraham. Pero entonces se da una situación aquí que debemos de considerar, porque mire el verso 7, ahí siempre de ese mismo capítulo. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Entonces note usted que a veces la prosperidad trae un poquito de problemas, porque eran dos hombres prosperados, eran dos hombres bendecidos, y en medio de esa prosperidad dice que, note usted que aquí empezaron a pelearse los pastores de cada uno de ellos. Eso quiere decir, hermano, que a veces cuando hay prosperidad hay situaciones que pueden alcanzar a un hijo de Dios, que Dios lo va levantando, lo va prosperando, y que hay que tener cuidado cómo manejar esas situaciones, porque aquí pues obviamente, hermano, el lío que traían los pastores de entre Abraham y Lot, había que arreglar ese asunto. Fíjense que no eran ellos los que estaban peleando, eran los pastores, eran sus pastores los que estaban en contienda. Bueno, ahora miren lo que dice el verso 8. Mire qué tremendo. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿Qué dice su versión ahí? Todos dicen somos hermanos. Es que hay una versión que dice somos familia. Pero a mí me llama la atención esto, que Abraham le dijo a Lot: no peleemos, ni tampoco que nuestros pastores peleen, porque somos hermanos. Entonces quiere decir que una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, porque somos una familia, es que no debe haber enemistades entre nosotros. Aquí dice: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Hermano, eso quiere decir que nosotros tenemos que pensar muy bien cuando tenemos algún tipo de rivalidad con algún hermano, de saber que como somos hermanos, no debíamos de tener esa rivalidad, no debíamos de tener ese pleito, ese lío, porque aquí Abraham lo está diciendo claramente: somos familia, somos hermanos, no tenemos por qué pelear. Ahora, paremos un momentito y miren, déjenme decirles, a mí me llama la atención porque es Abraham el que le está diciendo a Lot: mira, no peleemos. Mire pues, ¿cómo es eso? Miremos la actitud de Abraham y miremos la actitud de Lot. Porque Abraham le dice, ve el problema y dice: no tenemos que pelear. Mire, hermano, perdónenme, el de la bendición era Abraham. El que tenía la promesa era Abraham. El que Dios le había dicho que le iba a dar en posesión toda esa tierra era Abraham. Perdóneme, él era prácticamente el hombre que Dios había escogido para poder avanzar y sobre todo ser el hombre al cual el Señor, en el cual iba a sacar una nación de él. Él tenía la bendición. Entonces yo creo que Lot en ese momento tenía que haber considerado también su situación. Pero ese hombre, Abraham, que tenía la promesa, que tenía el respaldo de Dios, le dijo a Lot: mira, no peleemos. Si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Escoge tú. Hermano, mire el corazón de Abraham. Porque yo creo que Abraham
sabía de quién dependía. Y no importaba lo que Lot escogiera. Yo creo que Abraham sabía que Dios estaba con él y que Dios lo iba a sostener y lo iba a guiar. Entonces dijo, lo que escoja Lot, no hay problema. Y entonces, hermano, viene Lot y entonces le queda la parte de escoger. Ese es otro punto importante, escoger. Hermano, mira, todos nosotros en la vida tenemos momentos muy decisivos. A veces no parecieran tan decisivos, pero sí son cosas que tenemos que conocer, qué decidimos, qué vamos a hacer en un momento determinado de la vida, porque ese momento puede determinar muchas cosas hacia adelante, hacia nuestro futuro. Este momento era para Lot meditar qué iba a hacer. Mire, yo no sé, pongámonos un momentito en los pantalones de Lot. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si entendíamos, porque es que este hombre Lot, de alguna forma comprendía que bajo la sombra de Abraham había sido prosperado. Perdónenme, porque dice que Abraham tomó las posesiones de Sara y de Lot y se fueron para Canaán cuando salieron de Aram. Y en ese caminar Dios los prosperó cada vez más. Entonces Lot sabía que bajo la administración, bajo la autoridad de Abraham, él había sido bendecido y prosperado. Y ahora se encuentra en este lío, en que sus pastores están peleando con los pastores de Abraham. Entonces él tenía que haber decidido qué hacer en ese momento. Hermano, si yo creo que alguien, por ejemplo, si usted trabaja con alguien y esa persona lo llega a apreciar mucho a usted y le da oportunidades de trabajo, y sobre todo que usted vaya prosperando, es más, tal vez porque hay casos que he visto que sí le dicen a la gente, mire, ¿sabe qué? Métanse a la universidad, yo se la pago y siga trabajando aquí. Imagínense que le diga eso y aproveche y saca su carrera universitaria. Usted le diría, jefe, muchas gracias, ahí nos vemos ya cuando se graduó. Hermano, por eso le digo, hay cosas que a veces nosotros tenemos que considerar, que hay momentos en nuestra vida, tal vez no estamos viviendo eso, pero a lo que quiero llevarlo es que hay momentos en la vida que vamos a tener que tomar decisiones, en la cual Dios nos va a dejar escoger qué queremos. Y hermano, perdóneme, Dios va a respetar nuestra decisión. Dios la va a respetar. Bonito fuera, hermano, mire qué lindo sería que cuando nosotros vamos a tomar una mala decisión, Dios dijera, venite para acá. ¿Qué estás haciendo? No, Dios respeta nuestras decisiones, como respetó la decisión de Lot. Entonces este hombre, Lot, se paró y empezó a ver. Le dejaron la oportunidad de escoger. Hermano, qué tremendo es eso. Entonces él se paró y empezó a ver y dijo, bueno, tengo que escoger para dónde agarro. Yo creo que ahí estuvo su primer error, el decir, bueno, entonces nos vamos a separar. Yo creo que tendría que haber pensado él decir, no, bajo la sombra de Abraham he sido bendecido. ¿Sabes qué, Abraham? Pongamos en orden a estos pastores, hombre. No me voy de ti, me voy a separar un poquito, pero yo sigo bajo tu sombra. Pero como que Abraham, como que lo dijo, no, aquí ya crecí, ya prosperé, puedo solo. Así que es de Dios, dijo él. Es de Dios. Ya tengo lo necesario para vivir, tengo mucho. Y dijo, no, entonces a escoger pues. Y escogió. Y Abraham le dice en el verso 9, no está toda la tierra delante de ti. Todavía Abraham le dijo, mira todo lo que hay. Mira lo que está delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y mire el verso 10. Y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra, como el huerto del Señor, como en la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Entonces me llama la atención algo aquí.
que dice que Lot alzó los ojos, levantó su mirada y vio todo el valle del Jordán y dijo: qué lindo ese valle, qué hermoso ese valle, está bien regado, está verde, es fructífero, ahí voy a prosperar más, ahí, déjeme pensar, ahí mi ganado va a estar bien gordito y lo voy a poder vender a buen precio. Ahí ya la hice. Este Abraham sí que se vaciló dejándome escoger lo mejor. Ahora, note usted que a él, algo que lo engañaron fueron sus propios ojos. Porque dice que alzó los ojos y vio. Entonces quiere decir que él se dejó llevar por lo que veían sus ojos. Mire, hermano, un consejo: cuando vayamos a decir algo, no nos dejemos llevar solamente por nuestros sentidos naturales. Pidámosle a Dios que nos abra nuestros sentidos espirituales. Tenemos que considerar nosotros qué es lo que estamos viendo humanamente y decir, porque Lot tendría que haber dicho: Señor, es ahí, se ve bonito, Señor, pero es ahí, se ve atractivo, Señor, será ahí, es atrayente esa situación, Señor, será ahí, me va a ir bien ahí, ahí voy a poder estar contigo. Porque, hermano, Lot había visto cómo Abraham levantaba altares. Él sabía cómo Lot sabía cómo Abraham buscaba a Dios. Y entonces pues se dejó de guiar por sus ojos naturales. No consideró a Dios en su decisión. No consideró a Dios en su elección. Y dijo, bueno. Y entonces este hombre tomó la decisión. Y entonces note lo que dice aquí. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente, así se separaron el uno del otro. Fíjense pues, y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente, así se separaron el uno del otro. Escogió el valle, escogió lo mejor, aparentemente a los ojos humanos, pero había algo que él no había considerado, que se estaba separando del que tenía la bendición de Dios. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. Déjeme plantárselo así, de que cuando nosotros tengamos que decidir, nuestras decisiones no nos alejen de la bendición de Dios. Lo que escojamos. Miren, paremos un momentito por lo que les quiero plantear un ejemplo. A veces nosotros como cristianos podemos ir por extremos. A veces, hermano, hay hermanos allá, más que todo allá, que tal vez han pasado unos tiempos, hermano, que no han tenido trabajo por buen tiempo. Y tal vez largo tiempo, y de repente Dios les abre una oportunidad de trabajo, pero como que de alguna manera les bloquea un poquito el asistir a la iglesia, tal vez no 100%, pero sí un poco, y llegan con nosotros y nos preguntan: pastor, ¿qué hago? Me sale un trabajo, pero mire, fíjese que entonces ya no voy a venir todo el tiempo a la iglesia. ¿Qué le diría a usted al hermano? Póngase que ha pasado un par de años sin trabajo y ahora le sale un trabajo, pongámoslo así, que le permite ir 40% de asistencia a la iglesia. ¿Qué le diría a usted? ¿Lo toma o no lo toma? Es casado y tiene hijos. ¿Qué le diría a usted? Ayúdeme, por favor. ¿Que tome el trabajo o que no? ¿Perdón? ¿Que lo tome? Yo no estaría con el hermano. ¿Saben por qué? Porque 2 años sin trabajo, en los que tal vez han pasado algunas situaciones bien críticas, él tiene que recuperarse.
Y claro, él tiene que recuperarse y de alguna manera ir buscando cómo equilibra eso para no dejar de buscar a Dios. Es que, hermano, mire, de veras, buscar a Dios a veces hay que hacer esfuerzos. Hay que hacer esfuerzos para buscar a Dios. Bueno, yo estoy de acuerdo con el hermano. Yo le diría, tomalo porque tienes que salir de esa racha. Tienes que equilibrarte. Y ya cuando estés ya equilibrado, entonces ya puedes incluso buscar tal vez otro trabajo que te pueda dar mayor oportunidad de asistir a la iglesia. Pero ahorita necesitas levantar tu economía. Esos son los hermanos que de alguna forma están buscando consejo. Pero a veces llegan otros. Ya no en consejería, sino solo a informar. Tal vez no tanto informar, sino como diciendo la decisión que tomaron. Dijo, hermano, igual, póngase. Igual, una racha sin trabajo y con problemas económicos, y me ofrecieron un trabajo. Pero hermano, no podía venir todo el tiempo a la iglesia. Entonces yo les dije, como no podía ir a la iglesia, no lo tomé. Y hermano, y siguen con su problema económico. Entonces uno tiene que tener cuidado, porque unos tal vez no lo rechazan porque no les permite ir a la iglesia un porcentaje. Vaya pues, ponga, si son 5 cultos a la semana, solo pueden ir 2. Pues yo creo que con 2 hay que salir adelante y ahí de alguna forma no desprenderse del Señor. Pero dicen ellos no, y rechazan el trabajo. Tal vez no tanto porque rechazan el trabajo, sino que no piden consejo. No van a decir, mire hermano, tengo esta situación, porque la Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces le pongo esas dos cosas. ¿Por qué? Porque uno no tiene que dejarse guiar solo por sus sentidos naturales. Tiene que de alguna forma habilitar sus sentidos espirituales. Bueno, entonces deje regresar aquí. Lot dice, y escogió Lot. Hermano, a veces escoger pareciera sencillo, pero uno tiene que tener cuidado de lo que escoge. Dice la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, dice que no nos condenemos con lo que escogemos. Pues escoger no es nada sencillo. Bueno, entonces dice aquí, escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Esa es otra situación. Se separaron. Dijo Abraham, muchas gracias, ya crecí, ya maduré, ya puedo. Y se separaron. Se separó de aquel que tenía la bendición. Se separó de aquel que tenía la promesa. Se separó de aquel hombre que Dios había escogido para hacer de él una gran nación. Hermano, yo creo que se estaba separando de algo muy, muy valioso, pero se separó. Hay cosas, hermano, que cuando uno decide nos pueden separar de la bendición de Dios. Y uno tiene que tener cuidado que cuando escogemos algo, no nos separe de la presencia de Dios, no nos separe de la bendición de Dios, no nos separe de buscar la presencia de Dios. Pero este hombre se separó. Y el verso 12 dice, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mire qué tremendo. Hermano, mire, esto ya me deja ver a mí algo. Mire, déjeme leérselo nuevamente. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios le había prometido, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces déjeme explicar un momentito esto. Fue poniendo sus tiendas, fue poniendo, no fue de lleno, no fue decir, bueno, me voy a quedar en Sodoma, no, poco a poco, una tienda cada vez más cerca, hasta que se estableció en Sodoma. Hermano, cuando uno se va como que alejándose de la presencia de Dios, eso no es de una situación inmediata, es poco a poco. Y este hombre nos muestra que el haberse apartado de Abraham
y no considerar hacia dónde iba, no pudo considerar, no pudo evaluar, no pudo examinar qué es lo que había en el camino que había escogido. Vio solo, mi hermano, vio el momento, vio lo bonito que se miraba el lugar, pero no se dio cuenta hacia dónde iba, no vio más allá. Que Dios nos ayude, hermano, de veras. Mire, hermano, hay cosas que se ven bonitas. Hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? ¿Ah? ¿Y cuál es su fin? O sea que hay cosas que aparentemente son buenas, pero no porque son buenas nos tenemos que ir por eso, sino nosotros tendríamos que ver hacia dónde nos lleva. Y eso no lo consideró Lot. Lot no lo consideró. Él solo dijo, qué bonito se ve esto, pero no consideró hacia dónde iba. Y dice aquí, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Bueno, entonces paremos un momentito. ¿Quién fue el que decidió irse hacia Sodoma? Lot. Hermano, por eso yo le decía al principio que muchas veces le tiramos a la Carlotía, decimos nosotros por ahí, la esposa de Lot. Lotía, pues va. Entonces, pero él fue el que fue caminando hacia ese rumbo. Él decidió irse al valle y ese valle lo condujo hacia Sodoma. Lo que él escogió, lo que a él le pareció muy bueno, al final, hermano, al final no era bueno. Entonces cuando veo yo aquí que dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, yo veo que él se fue alejando poco a poco. Bueno, fíjese, pues, mire cómo dice la Biblia aquí. Pero lo que me sorprende es lo siguiente. Mire lo que dice el verso 13. Fíjese, pues, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Hermano, perdónenme. Mire, paremos un momentito. Porque, vaya, pues, primero se separó. Bueno, primero vio con sus ojos y dijo, para allá voy. Y eso lo hizo que se separara de la bendición de Dios, déjeme decirlo así. Y fue poniendo sus tiendas poco a poco, y llegó a Sodoma. Pero no consideró quiénes vivían en Sodoma. Y aquí dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Pero entonces, hermano, paremos un momentito. ¿Podríamos andar nosotros con una gente mala y pecadora que sabemos que está hasta blasfemando en contra de Dios? ¿Andaríamos con él? Yo no. Yo no sé si usted, pero yo no. Yo diría, no, aquí está peligroso el asunto. Pero note usted cómo este hombre, porque de alguna manera, aunque así eran los hombres de Sodoma, él se iba acercando poco a poco. Déjeme pensar. Tal vez lo decía, no, yo los voy a evangelizar. Yo les voy a decir cómo Dios nos prosperó con Abraham. Hermano, pensando de alguna manera, pues. Digo, no, esa gente necesita saber de Dios. No sé qué pudo haber pensado el otro hermano, pero no consideró la gente que vivía en ese lugar. Entonces note usted, se fue acercando poco a poco. ¿Hacia dónde? Hacia los hombres malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Pero eso me deja ver algo a mí, porque entonces quiere decir que él consideró que podía controlar esa situación. Hermano, perdónenme, uno no puede controlar las cosas.
Uno no puede controlar a la gente que no es temerosa de Dios. Entonces él tal vez consideró, dijo, no me voy a dejar tentar. Yo puedo vencer eso. Oh, Dios me guarde, hermano. Mire, eso es como aquellos muchachos que saben que están ahí siendo tentados por una patoja. Una muchacha, pues, alguien, déjenme poner un ejemplo así, un hijo de Dios y una patoja, mira, atractiva, egipcia, y que le empieza a tentar. Perdóneme, si él dice, no, yo voy a manejar esta situación, no la va a manejar, hermano, no la va a poder manejar. Si la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, huye. Bueno, yo le estoy poniendo el caso de un joven, pero perdónenme, eso es para todos, jóvenes y viejos. No se puede, hay cosas que no se pueden controlar, hermano. Y yo creo que Lot de alguna manera dijo, no voy a evangelizar, déjeme subir, no voy a evangelizar. No voy a dejar que me contamine lo de ellos. Yo voy a vivir aparte, yo no me voy a mezclar con ellos. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y miren qué tremendo, porque el verso 14, miren cómo es la diferencia del otro hombre, de Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque todo esto te lo voy a entregar a ti. El otro supuestamente escogió lo mejor, pero Abraham, hermano, Dios le hablaba y Dios le decía qué iba a hacer con él. Tal vez pudo haberse quedado con el terreno más desértico, más seco, pero el Señor le hablaba. El Señor lo guiaba. Y yo creo que eso es mejor que cualquier bien de esta tierra. Bueno, entonces déjeme ir, avanzar otro poquito, porque entonces déjeme ir con este asunto del otro. Ahora, entonces note usted que este hombre, al decidirse separarse de Abraham, empieza a mostrar cosas que no había alcanzado él como un hombre maduro. No sabía escoger bien. No consideraba hacia dónde iba y no consideraba a la gente que vivía en ese lugar. O sea, hermano, mire a dónde envió él a su familia. ¿Dónde la metió? Bueno, ahora déjeme decirle algo. A pesar de que Lot tomó malas decisiones, a pesar que Lot abandonó a Abraham, a pesar de que Lot se salió de esa sombra que era la bendición de Dios para él, a pesar de que él fue a meterse a Sodoma y vivió ahí con su familia, a pesar de todo eso, Dios tuvo misericordia. Oh, hermano, mire, eso es lo que a mí me impresiona. Dios tuvo misericordia de él. Y entonces, mire, aquí en la Biblia, en 2 de Pedro, tal vez ahora su Biblia para que la leamos juntos. Cuando lo tenga me dice amén. 2 de Pedro capítulo 2, verso 7. Mire, bueno, déjeme decirle, aquí ya está el juicio encima, ¿verdad? Esa es otra cosa, hermano. Si usted sigue leyendo ese capítulo 13 y usted se va a dar cuenta que Lot, hermano, lo tuvieron que sacar ahí a jalones, podría decir yo, porque de alguna forma su corazón se había arraigado ahí en Sodoma y lo tuvieron que sacar. Y entonces mire lo que dice 2 Pedro 2:7. Si rescató el justo Lot, mire cómo lo llaman. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Entonces quiere decir que vivía en un lugar
donde no tenía paz. ¿Ya se dio cuenta? Mire dónde, mire hermano, ¿por qué nos vamos a quedar en un lugar donde no tenemos paz? Porque mire lo que dice aquí, porque ese justo, o sea, Lot, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. O sea que él no tenía paz en Sodoma. Ahora, paremos un momentito. Y si no tenía paz en Sodoma, ¿por qué no salió de ahí? Hermano, perdone, paremos un momentito. ¿Por qué no salió de ahí? Una puede ser por sus bienes, por lo que poseía, pero se los podía llevar, porque todavía el juicio no venía. Se había acostumbrado, sí, también eso podía ser. ¿Por qué? Oh, hermano, eso podría ser otra cosa, porque al menos se sabe que la mujer no se fue. Bueno, pero las otras se fueron, pero con una historia bien complicada. No, pero lo que dice mi hermano, tal vez la familia no quería irse. No, aquí estamos bien, hombre. Mira, no se mete con nosotros, porque a veces así decimos, ¿va? No se mete con nosotros. Pero oiga, me llama la atención, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Pregunto, ¿usted cree que a esas alturas a Lot no se le cruzó en su corazón? Me equivoqué. No tomé buenas decisiones. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que él en un momento decía, porque dice que su alma justa estaba atormentada. Y no solo por lo que veía y oía, sino porque él pudo haber dicho, yo los traje aquí, por mis decisiones están aquí. Pero ahora preguntémonos, ¿pero por qué no salió? ¿Por qué no se paró? Dijo, no, aquí no podemos estar. No, papá, que no sé qué, no, que no sé. No, vámonos y vámonos. Mire, hermano, yo no sé si usted puede estar conmigo esta noche en el mismo pensar, pero a veces sabiendo nosotros que hemos cometido errores, no somos humildes para reconocer que hemos fallado. Y yo creo que esto es lo que nos está enseñando aquí, es que de alguna forma él no fue humilde para decir, fallé. Y hermano, que tal vez no se llevara mucho, porque yo creo que ahí había perdido bastantes cosas, hermano. Yo creo que él ya había, su capital tenía, pero ya se había reducido. Y yo digo, ¿por qué los dos dijo, Señor, yo fallé? Mejor voy a regresar con Abraham. Me iba bien con él. Ay, Dios me había bendecido. Ay, Dios me había prosperado. Voy a regresar. ¿Y qué tenía que decir si regresara? Abraham, perdóname, me equivoqué. ¿Me recibes? A veces, hermano, estas experiencias bíblicas nos deben de llevar a nosotros a recapacitar que si en algún momento nosotros tomamos malas decisiones, tenemos que ser humildes para reconocer y decir, me equivoqué. Porque si nosotros reconocemos en un momento que nos equivocamos, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Mire, Dios sabía lo que había en el corazón del otro y Dios sabía la aflicción que había en él y por eso lo rescató. Tal vez Lot no se acercó a él a decirle, Señor, perdóname, te fallé, pero Dios sabía que había aflicción en el corazón de aquel hombre, que no tenía paz. Y por eso Dios dice aquí, si rescató
al justo Lot. Imagínense, un hombre que había tomado malas decisiones, un hombre que llevó a su familia a un lugar donde había gente mala y pecadora, pero aún ahí Dios tuvo misericordia. Pero entonces, hermano, mire, esto, y déjeme terminar, el verso 9 ahí de 2 Pedro siempre dice, el Señor entonces, oiga, sabe rescatar de tentación a los piadosos. Amén. Y dice aquí, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Entonces quiere decir, hermano, que Dios tiene misericordia. Y que, hermano, mire, ya aunque nosotros a veces podamos tomar malas decisiones, pero si realmente nos arrepentimos, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a auxiliar. Y Dios, así como hizo con Lot, nos puede sacar de esa condición simplemente para acá. Tengo un lugar preparado para ti, porque Dios le dijo a Lot, vete al monte. Eso significa subir al monte para tener encuentros con Dios. O sea, que quiere decir que Dios no solamente lo quería sacar de Sodoma, sino lo quería llevar a un lugar donde Lot volviera a tener comunión con Él. Mire cómo es Dios. Hermano, déjame decirte algo. Si en algún momento le fallamos a Dios, nunca nos olvidemos que Dios es misericordioso. Y que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, sino que lo recibe. La misericordia de Dios es grande, hermano. Y por eso nosotros cada vez lo que debemos hacer es acercarnos a Dios, acercarnos al Señor, e incluso, como decíamos al principio, hermano, revisar nuestro corazón y ver cosas que ahí hay y que de alguna manera tenemos que irnos despojando de ellas. Porque esas cosas a veces, hermano, que las cuales no nos despojamos, en un momento pueden servir de tropezo para nuestra vida. Tal vez Lot dijo, separarme de Abraham. Tal vez pudo haber dicho, le voy a mostrar que puedo yo solo. Y no pudo. Pero tampoco se humilló para decir, fallé. Entonces, hermano, recuérdense lo que dice la Escritura. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Eso quiere decir que aquella gente vivió su vida tan normal que pensó que nunca vendría un juicio sobre ellos. Y hermano, tal vez amparado en esta palabra, yo le diría una cosa: tenemos la palabra de Dios, sabemos por lo que está aconteciendo en esta tierra que la venida del Señor puede ser muy pronta. Y yo diría, ¿y estamos preparándonos? Porque ahora nos resta a nosotros, ahora nos toca a nosotros. Ya Lot vivió y ya la Escritura nos deja ver que de alguna forma tuvo pérdidas, pero ahora nos toca a nosotros. Y la pregunta es, ¿nos estamos preparando? ¿Nos estamos guardando para ese encuentro con Dios? Y por eso le digo que en este tiempo las decisiones que tomemos deben ser decisiones no solamente que sean buenas, sino respaldadas por Dios. Y si son respaldadas por Dios, te aseguro que Dios nos va a ir llevando y nos va a ir conduciendo de tal manera que cuando nos tengamos que presentar delante de Él, no vamos a tener nada de lo cual nos tengamos que avergonzar. Así que, hermano, yo te invito a que en base a esta caminar de Lot, nosotros también en todo momento cuando nos toque escoger, escojamos a Cristo. Escojamos a Cristo. Póngase en pie un momentito, déjeme ministrar esta palabra en el nombre del Señor. Esta noche ya quiero hacerte una invitación.
Presentémonos delante de Dios y le digamos al Señor, quiero escoger lo tuyo. Ayúdame a poder distinguir lo que es tuyo, Señor, para poder escoger siempre eso, Señor. Por favor, Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, delante de Dios, y tú con tu corazón presente, presentándolo a Dios, dile: Señor, ayúdame a escoger siempre lo tuyo. Todo lo que sea tuyo, permíteme comprenderlo y poder escogerlo en el nombre de Jesús. Señor, aquellas cosas que me pueden apartar de ti, ayúdame a poder desecharlas. Señor, ayúdanos, por favor. Habilítanos, Señor, en nuestros sentidos espirituales. Señor, el tiempo es final, el tiempo es decisivo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poder escoger siempre lo tuyo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Aunque aquellas cosas parezcan muy bonitas, si tú no estás en ello, por favor, ayúdanos a apartarnos de ello. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo te lo vengo suplicando en el nombre de Jesús. Ayúdanos a escoger lo tuyo. Ayúdanos a escoger todo lo que provenga de tu mano poderosa. Todo lo que salga de tu corazón, ayúdanos a escogerlo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Señor, aquí tu iglesia, aquí tu rebaño, Señor. Y yo te ruego, Señor, que con la ayuda de tu Santo Espíritu y con el conocimiento de tu palabra, este pueblo pueda escoger siempre lo que proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo ruego. Oh bendito Dios, por favor, Espíritu Santo, auxílianos. Espíritu Santo, que nosotros podamos ser sensibles a tu fluir, que podamos dejarnos guiar por tu presencia, bendito Espíritu Santo. Oh, por favor, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Son tiempos finales, tiempos decisivos. Y yo te ruego que podamos escogerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Ahí dile: déjame escoger siempre lo tuyo. Y ayúdame a distinguirlo, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Pídele ahí que el Espíritu Santo sea tu auxilio, sea tu ayuda, sea quien te guíe en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, por favor, que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento, Señor. Que en los momentos que no podamos tomar una buena decisión, tu Espíritu venga en nuestro auxilio, Señor, para tomar decisiones que nos acerquen a ti, que nos acerque a tu corazón, Señor. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús en esta hora. Por favor, Señor, ayúdanos. Que todo este conocimiento, tu palabra, estos ejemplos que nos has dejado, sirvan, Señor, para que nosotros no nos equivoquemos en nuestra forma de caminar, Señor. Que estemos preparados, Señor, para el encuentro con tu Hijo Jesucristo. Que nuestros corazones, nuestro ser integral, esté plenamente hacia ti, Señor. Que esté irreprensible nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, para que cuando, Señor, nos presentemos delante de ti, no tengamos nada de que avergonzarnos, Señor. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, ayúdanos, auxílianos, Señor, por tu bendita
la gracia y misericordia, Padre. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Cantémosle al Señor, mis hermanos, con libertad.